¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información, amigos. El día de ayer, pues un senador de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que de alguna manera es beneficioso para Estados Unidos que no vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, pues ahí mismo en este país que es anfitrión. Pues resulta que el día de hoy el presidente habló sobre este tema y le responde a este senador porque fíjense, además de esto, además de festejar que el presidente no vaya, fíjense lo que es la ironía. Este senador estadounidense tiene orígenes cubanos, así es, así como lo escuchan. Fíjense nada más los orígenes de este senador y de qué manera pues está aprobando o está de acuerdo en que siga esta represión por parte de Estados Unidos pues a Cuba. El mensaje del legislador de origen cubano, escrito en inglés y en español, fue su forma de festejar que AMLO no asistirá a la 9ª Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles, California. Fíjense, celebra que el presidente no va a Los Ángeles a esta Cumbre de las Américas. ¿Y por qué no va el presidente? ¿Cuál es la razón? La razón es de que no se invitó a Cuba. Sigue Estados Unidos pues empecinado con esta política de más de 2 siglos en pues esta represión a Cuba. Es irónico que este senador de origen cubano festeje que no va a México por defender a Cuba. Fíjense nada más, esto es lo que publicó en su cuenta de Twitter. Me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba. Un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela. No estará en Estados Unidos esta semana. Así de esta manera lo festeja pues este senador de origen cubano en Estados Unidos. Fíjense nada más, antes de pasar a ver más información acerca de esto, de qué manera está pues se están reaccionando en algunos puntos dentro de la Casa Blanca, los más cercanos al presidente Biden, incluso el secretario de Relaciones Exteriores, incluso también el secretario de Seguridad de Joe Biden, pues están inconformes, están pues con esta, con esta ausencia del presidente que les genera pues este malestar. También el presidente el día de hoy en la conferencia pues le responde a este senador, pero antes de pasar a esta información, vamos a ver 2 notas rapiditas que me encontré. ¿Se acuerdan que el presidente dijo que podría invitar a exgobernadores a su gabinete? Gobernadores que salen de estos 6 estados donde hubo elecciones. Pues fíjense nada más lo que dijo Alejandro Moreno. Alito dijo que Murat y Omar Fayad serán expulsados del PRI si aceptan los cargos en la 4T. Esto fue lo que dijo Alejandro Moreno. ¿Hasta dónde llega pues de alguna manera odio, este resentimiento contra el presidente? Además de esto, fíjense también lo que me encuentro aquí. ¿Recuerdan pues esta inconformidad de estos conservadores, estos panistas, estos priistas en contra de la contratación de médicos cubanos? Y dijeron, incluso salió la hija de un exgobernador, me parece que de Coahuila o Tamaulipas, diciendo que los médicos mexicanos no tienen empleo, pero se le está dando a otros médicos, estos cubanos. Pues resulta que se abrió la convocatoria con más de 13,000 plazas. Y fíjense nada más de 7,000 plazas vacantes de médicos sin aspirantes. Esta información se dio el día de hoy en la conferencia. Este fue el resultado. Tanto alegaron que no tenían empleo, que no había plazas. Se abre la convocatoria de 13,000 y solamente se ocupan 4,000 plazas. 5,000 plazas. Casi las 6,000 plazas se ocuparon. Aún están vacantes 7,000 plazas, un poco más de 7,000 plazas. ¿Dónde está pues esto que decían que les está dando pues el empleo de los mexicanos a los cubanos? Son solamente 500 médicos cubanos y aquí en México hay 13,000 plazas o había 13,000 plazas, de las cuales solo quedan 7,000 plazas vacantes que los médicos no quieren ir. No quieren trabajar por estar en lugares apartados. Vamos rápidamente ahora sí con la información. Fíjense nada más pues esto. Mientras que este senador de Estados Unidos celebra pues que el presidente no va a ir,
crece pues el malestar de Blinken con este embajador aquí en México, Ken Salazar, por la falta del presidente a la cumbre. Fíjense nada más, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, está en boca de todos los funcionarios del Departamento de Estado dedicados a la Cumbre de las Américas. Según pudo conocer esta redacción para el staff de Anthony Blinken, directamente es inconcebible que Salazar tenga prácticamente acceso ilimitado a Palacio Nacional y finalmente pues no haya podido hacer que el presidente asista a esta cumbre de Los Ángeles. Obviamente ya sabemos cuál es la razón, pero no solo él, sino que también pues Mayorkas, este secretario de seguridad de Joe Biden, pues también está inconforme, está con preocupaciones por esta falta del presidente a la Cumbre de las Américas, porque planean en esta cumbre pues hacer un planteamiento a todos los países para reducir el flujo migrante hacia Estados Unidos. Esto es lo que se está hablando. La ausencia de Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas tiene efectos inmediatos en el staff de Joe Biden y en la misma organización del foro regional. Según se pudo conocer, el principal afectado es el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que quiere aprovechar la cumbre para lanzar un gran pacto de contención de flujos migratorios hacia la frontera del sur de Estados Unidos. Sin la rúbrica de López Obrador, este plan pierde densidad. ¿Por qué es muy importante que el presidente López Obrador asista a esta cumbre importante para los Estados Unidos? Pues porque recordemos que la frontera sur de Estados Unidos es totalmente colindante con México. Por México llega todo este flujo migrante de todos los países del sur de América y es muy importante la colaboración del presidente Andrés Manuel López Obrador para detener este flujo migrante. Esto es lo que les está pues preocupando muchísimo en Estados Unidos. Vamos rápidamente a escuchar de qué manera el presidente pues le contesta a este senador estadounidense de origen cubano pues que festeja la falta del presidente a la Cumbre de las Américas. Fíjense lo irónico, este senador estadounidense es de origen cubano y celebra que el presidente no vaya por estar defendiendo a Cuba. Fíjense nada más, vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente. No. Se puede llevar a cabo una renovación, es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo, o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues es la política de hace 2 siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Es lo mismo, ¿no? El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda del diálogo y de soluciones, o de soluciones a través del diálogo. Ya cambiaron las cosas, vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar complementarnos, ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando
con políticas que afectan a los pueblos. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que porque en las élites políticas, económicas, les va bien, alentando, asusando el que haya bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países? Pues eso perjudica a la gente. ¿A quién beneficia? A los de arriba. Pero ahora en la cumbre, ayer lo decía yo, hay 50 senadores del Partido Demócrata, 50 senadores del Partido Republicano. Y hay uno que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores de los demócratas, el que hace la diferencia, o que puede inclinar la balanza, y ese dice: no se invita a Cuba ni se invita a estos pueblos. Y entonces ya no se puede, porque el señor no quiso, porque posiblemente algún familiar, ¿no?, salió de Cuba cuando la revolución. Bueno, pero eso ya fue hace 60 años, que no podemos perdonar, que no podemos entender que debemos de buscar la hermandad y además no medrar con el dolor de la gente. Imagínense lo que significa un bloqueo para un país, que no pueden comprar libremente alimentos y medicamentos porque la empresa que les vende de otro país pasa a una lista negra y ya no puede vender nada en Estados Unidos. Un barco que va a Cuba queda tachado. Además, declaran: es un país terrorista, y no se puede hacer ningún acuerdo, no puede viajar nadie a un país terrorista. Entonces, Cumbre de las Américas, ¿para qué? Y no considero que sea una gente de malas intenciones el presidente Biden, al contrario, lo veo una gente buena, pero está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política. Nada más que, aunque entiendo la postura del presidente Biden, no la comparto, porque eso ya no se debe de permitir. Ya es tiempo de decir: basta.